¿Cómo presentar este tramo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el service del auto? ¿Viste lo que cuesta el filtro de combustible? ¿Y el filtro de aceite? ¡Mamita! Imagínate lo que cuesta el filtro que llevamos incorporado. Hoy es el Día Mundial del Riñón. ¿Cómo le va, doctora Arriola? ¿Cómo anda? Muy bien, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, jefe de nefrología del CUYE, usted ve mucho ahí. ¿Qué es lo que ve? La gente cuando llega ya está en graves problemas. ¿Cómo es la historia? Sí, efectivamente, o lamentablemente, en muchas de las ocasiones los pacientes llegan tarde a la consulta porque la enfermedad renal generalmente es asintomática. Tiene que estar bastante avanzado en sus estadios para dar algún tipo de manifestaciones clínicas o síntomas. Y entonces, generalmente, o porque se siente mal, viene al hospital o a la clínica, o porque es derivado por otro colega que le encontró algo en los análisis o algo en la situación clínica, y entonces llegan a una situación que a veces es difícil de revertir o de mejorar, ¿no es cierto? De hecho, la estadística indica que el 10% de la población mundial tiene problemas renales crónicos y se entera demasiado tarde. Sí, y como, bueno, como la gente conoce, las dos patologías más predominantes en la población, en todo el mundo, es la diabetes y la hipertensión arterial. Y lamentablemente, que son epidemias según la Organización Mundial de Salud, lamentablemente esas entidades llevan a la enfermedad renal crónica con sus consecuentes tratamientos y muchas veces llegando a diálisis, necesidad de diálisis o necesidad de un trasplante renal. Con lo cual, sin ninguna duda, el tema del lema del Día del Riñón, del Día Mundial del Riñón, en esta ocasión, para el 2023, tiene que ver con algo así traducido del inglés, prepararse para las situaciones de catástrofe, digamos, imprevisibles, como una epidemia, una inundación, un terremoto, alguna cosa, una guerra. Y entonces, cómo nosotros, los nefrólogos, la comunidad médica, tiene que preparar para atender a esos pacientes y no perder de vista en la prevención de la enfermedad renal. Hace ya tiempo se habla, más que de prevenir la enfermedad renal, se habla de salud renal. Creo que es un término apropiado porque hablamos de salud cardiovascular y es muy importante tener salud renal. Y de eso se trata, de buscar la prevención. Eso le iba a preguntar, ¿cómo podemos cuidar a nuestro filtro natural? No me prohíba tomar alcohol, le pido por favor. No me prohíba la cerveza, no. Una cervecita. Claramente todo en cierta medida no está mal, digamos. Es decir, un poco de alcohol no hace mal, ya lo dijo Favaloro hace muchísima cantidad de años. Pero, ¿cómo podemos prevenir o hacer una dieta saludable para el riñón y para lo cardiovascular? Básicamente tomando mucho líquido, entre 2 y 3 litros de agua por día, en situaciones de calor o de otras manifestaciones como vómitos o diarrea. Esa cantidad de líquido debe incrementarse. Pero además disminuir el consumo de sal. No es no sal, pero sí comer alimentos con menos sal, y los alimentos que ya vienen preparados, evitar el uso de la sal en la mesa. La ingesta de alcohol tiene que ser reducida, no fumar, tener un peso saludable, hacer ejercicio y tomarse la presión. Una vez al mes, como mínimo, después de los 35 o 40 años, toda la población debería controlarse la presión arterial. Eso en cuanto a lo que uno puede hacer en casa. Y después, lo que siempre recomiendo, y se lo recomiendan digamos, los organismos científicos, tienen que ver con hacer un análisis una vez al año, después de los 30 o 35 años, de sangre, para determinar urea, creatinina en sangre, que como bien vos dijiste en la introducción, tiene que ver con el filtrado de nuestros riñones. Y entonces, cuando uno mide en sangre y detecta que la creatinina, la urea, están elevadas, y rápidamente con la calculadora hacemos un cálculo del porcentaje de filtración renal, o sea, del filtrado glomerular del riñón, y estimamos si ese paciente está con enfermedad renal crónica, podemos estimar qué tipo de estadio tenemos en la enfermedad renal crónica para poder abordar su tratamiento adecuado. O sea, es un análisis común, de ese que también me hacen el colesterol y me hacen... Tal cual. Uno de ellos. En la rutina clínica de todos los años, en un paciente adulto no debe faltar la creatinina, la urea, y en una orina
completa, la orina de la mañana, la orina fresca, cuando uno se levanta junto a la muestrita de orina, la lleva al laboratorio y ahí determinamos el índice o la relación de albuminuria sobre creatininuria. Y eso nos da una estimación de si ese riñón tiene lesión renal, valga la redundancia, con la eliminación de proteinuria. En resumen, con una creatinina, una urea, un cálculo de Cleveland de creatinina y la posibilidad de hacer este análisis de orina, un nefrólogo puede determinar, o un generalista, o un clínico puede determinar si ese paciente está con algún daño renal. ¿Pero todo arranca con el análisis de sangre o tiene que haber también un análisis de orina? Siempre pedimos las dos cosas. Espéreme. Sí. ¿Hace cuánto que no se hace un análisis rutinario de sangre y orina? Sí, me decía. Yo creo que es fundamental hacerse eso. Y de esa manera podemos prevenir enfermedad renal y hablamos del concepto de salud renal. Nosotros necesitamos cuidar a la población para evitar que las enfermedades renales lleguen a distintos estadios con la consecuente diálisis y trasplante. Le hago una pregunta. Cuando el pichí está muy amarillo, ¿me tengo que preocupar? No, definitivamente no. La gran mayoría de las veces tiene que ver con que el riñón está trabajando bien, entonces está concentrando. El color oscuro de la orina tiene que ver con que el riñón concentró. Entonces, y a su vez, cuando la orina es muy clarita, la gran mayoría de las veces tiene que ver con que uno se sobrehidrató y está eliminando agua sin ¿Y eso es malo? absoluta. No, es bueno, simplemente mide que estamos bien hidratados. Ahora, en general, la primera orina de la mañana siempre es más oscura que el resto del día. Y tiene que ver con que durante la noche uno concentró y no eliminó, y tampoco tomó agua. Entonces, eso es una medida indirecta de salud renal. Quiere decir que el riñón está concentrando. Ahora, por supuesto, después hay fármacos, medicamentos que uno toma que pueden dar color oscuro, alimentos. Entonces, para nada hay que alarmarse cuando la orina está oscura. Es una consulta gratuita que le hago, o después me pasa la factura. La cistitis a repetición, que muchas mujeres son perseguidas con eso. Sí. Cistitis a repetición, ¿puede ser grave? Hombres también, pero sobre todo mujeres. Sobre todo en las mujeres. Cistitis como tal no. Cistitis es sinónimo de infección urinaria baja, quiere decir que solo afecta a la vejiga. Rara vez afecta al uréter y al riñón. Ahora, cuando esa infección o cistitis a repetición tiene un ascenso de la orina infectada al riñón, a los riñones, eso se transforma en pielonefritis. O infección urinaria alta. Y la pielonefritis, entonces, consecutiva y repetida, sí puede traer consecuencias renales. De hecho, es una de las causas de enfermedad renal crónica, la pielonefritis a repetición o pielonefritis crónica. Pero la cistitis de por sí... Muy bien. ¿Cómo sé que tengo los famosos cálculos en el riñón que dicen que duele como la...? Bueno, en eso la primera manifestación suele ser un dolor lumbar que empieza atrás, agudo, de golpe, en cualquier momento del día, que puede ir de intensidad desde muy leve hasta muy severo y no encontrar una posición antálgica, o el paciente no se queda quieto porque no encuentra una situación. Claro. Ese dolor generalmente empieza a nivel lumbar, va hacia adelante, hacia abajo, hacia la vejiga y hacia los genitales. Puede ir acompañado de sangre en la orina y puede ir acompañado de eliminación de restos de calculitos y hasta a posibilidad de eliminar el calculito. Ante un dolor lumbar, lo que se recomienda es siempre hacer un urocultivo, hacer una ecografía renal, y con una ecografía simple que la hace en un ratito cualquier médico especialista en diagnóstico por imagen, nos da una idea concreta de si ese paciente tiene cálculos renales o no. Y además de eso, está dentro de la rutina nefrológica que la pedimos siempre. El paciente que viene a la consulta nefrológica no se va sin los análisis que mencioné antes, pero además siempre se va con una ecografía renal. Doctor, queremos agradecerle mucho porque este día es justamente el segundo jueves de marzo, desde el 2006. Es el día para, por lo menos, hablar sobre esto y alertar a algunos que no se haya hecho, o que hace rato no se hace análisis clínicos. Bueno, podría hacerlo, no le vendría nada mal. Una cosa importante es que la enfermedad renal crónica tiene que ver también con la vulnerabilidad de los pacientes. Se sabe que los pacientes con menor recurso económico o con mayor índice de pobreza se enferman más y llegan más tarde a la consulta y a veces no pueden llegar. Con lo cual, el lema de este año también es atender a los más vulnerables. Eso lo dice la Sociedad Internacional de Nefrología. Con lo cual, es un desafío para nuestras sociedades prestar fundamental atención a este tipo de pacientes y de población. Y usted en el Cuyen lo debe ver bastante. A diario y mucho.
valga también para eso. Doctor, ha sido usted muy amable. Muchas gracias a vos y gracias por la invitación. Muchas gracias. Seguimos.